¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvemos a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia es muy grande, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites la vida, Señor. Nos das oportunidades nuevas, Señor, para hacer lo correcto, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor, con el prójimo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cada lunes, Señor, de estudio. Gracias, Señor, porque es un tiempo de recogimiento contigo, Señor, de escuchar tu voz, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Padre, te doy muchas gracias por mis hermanitos, Señor, en la fe, que cada lunes, Señor, fielmente, Señor, se conectan para escuchar, Señor, este estudio, Padre, el estudio de los lunes, así como también a los amigos, Señor, que continuamente, Señor, han seguido conectándose. Padre, te doy muchas, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Muchas gracias, Señor. Es un privilegio para mí servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Que sea Él el que nos corrija, el que nos enseñe, el que nos instruya, Padre Santo. El que esté en todo tiempo, Señor. Quitando, Señor, de nuestras mentes todo aquello, Padre, que pueda venir a estorbar, Señor, nuestra atención para el estudio, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a continuar más bien con el estudio de que empezamos la semana pasada de cómo permanece el verdadero cristiano, cómo hace para permanecer o cómo establece más bien la palabra de Dios para que el cristiano verdadero pueda permanecer en Cristo. La semana pasada nos quedamos en que pues el Señor nos habla, ¿verdad?, de las riquezas, nos dijo que pues que no amemos las riquezas más que a Él. Estuvimos hablando sobre eso. Pero también hablamos de que los cristianos que en un momento dado, ¿verdad?, tengan una posición económica buena, que tengan dinero, pues que no se vuelvan altivos, que no se vuelvan este, unas personas altivas, soberbias, y que no comiencen a ver al dinero como su Dios y que más bien lo usen de manera correcta, ¿verdad? El que el Señor les bendiga, que sepan utilizar de manera correcta las riquezas, no poniéndolas en lugar de Dios, ¿verdad? Y además también dijimos que pues las riquezas materiales pues son buenas, sí, cuando las sabes emplear de manera correcta, este, pero cuando no te van desviando, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Porque pues hay ricos, te ponía yo el ejemplo de algunos hermanos, ¿verdad? Que ocupan su dinero de manera correcta para hacer el bien, para ayudar en la obra, y no están nada más pensando en estar haciéndose ricos, ricos materialmente, sino que ellos están, su corazón está puesto en lo celestial y lo que ellos quieren es eh, hacer riquezas, sí, pero espirituales, obras de buena, obras que dejen ver que verdaderamente Cristo vive en sus corazones. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que donde esté nuestro corazón, ahí también va. Donde esté, perdón, nuestro tesoro, pues ahí también va a estar nuestro corazón, ¿verdad? Si eh, si nuestro tesoro más grande es el dinero, pues ahí va a estar nuestro corazón en el dinero, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Hay personas que incluso, ¿verdad? A veces están al borde de la muerte y no se pueden morir porque no están pensando en sus riquezas, qué va a pasar con sus riquezas, las van a despilfarrar, que fulano no las agarre, que fulano no, no tome mi dinero, no se pueden morir, ¿verdad? La gente que ve al dinero como lo más importante para ellos. Pero cuando una persona, ¿verdad?
está bien establecida en la palabra. Y aunque tenga dinero, el dinero no va a ser su objetivo principal. El dinero va a ser para esa persona una herramienta más para ayudar en la obra para Dios, para ayudar a gente que lo necesite, para hacer obras de bien. Y que cuando esta persona esté al borde de la muerte, lo que menos está pensando es en el dinero. En ese momento está pensando en ponerse a cuentas con Dios, en pedirle a Dios que se haga cargo de él a partir del momento que él cierre sus ojos. ¿Por qué? Porque el dinero es lo menos importante. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Y hablábamos en la palabra de Dios que venimos al mundo sin nada y nos vamos a ir sin nada. Entonces, no vale la pena eh, perder nuestra paz espiritual por estar pensando nada más en lo material. Decíamos la semana pasada que Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él está al pendiente de ello. Dijo el Señor, ¿verdad? Tú ocúpate del reino de los cielos y lo demás se te añadirá, ¿verdad? Es una consecuencia de tu dedicación a Dios el que Dios se haga cargo de lo que tú necesitas diariamente, no solamente en tu vida personal, sino en tu vida familiar. El Señor va a proveer lo que tú necesites. Y eso es indudable, hermanos. Yo tengo un testimonio personal que hace muchos años, eh, digo muchos porque estaba yo jovencita, tenía yo 28 años, ¿verdad? Mi esposo falleció en un accidente, hubo un accidente y falleció mi esposo, partió con el Señor y me quedé con 3 niños pequeñitos. Y déjenme decirles, hermanos, que el Señor me proveyó para las necesidades de mi casa. Eso no quiere decir que yo estuve en mi casa, como se dice vulgarmente por ahí, ¿verdad? Rascándome el ombligo, no, sino que estuve trabajando, Dios siempre abrió puertas de bendición para que yo tuviera una fuente, una fuente de trabajo donde yo pudiera obtener la economía para mis necesidades. Y el Señor bendecía mi dinero de tal manera, hermanos, que verdaderamente me alcanzaba para cubrir todas las necesidades de mi casa, de mis hijos, del alimento, de la vestimenta. Dios fue y sigue siendo demasiado generoso conmigo. No me ha hecho falta nada, hermanos. Nunca me ha hecho falta un plato de comida, nunca me ha hecho falta qué vestir, qué calzar, una cama caliente, siempre he tenido mi camita caliente. Mis hijos, ahora ya mis hijos ya crecieron, tienen sus propios hogares, sus propias familias, pero le doy gracias a Dios porque Dios es bueno, hermanos, Él cumple sus promesas. Cuando Él promete algo, Él lo cumple, hermanos, y cumplió su promesa de cuidarme, de hacerse cargo de una viuda y de sus hijos. Y esa viuda y esos hijos eran yo, hermanos. Entonces, mi prioridad era cubrir las necesidades de mi casa, sí, pero la máxima prioridad era enseñarles a mis hijos el temor a Dios y desde chiquitos yo hacía mis deberes en la semana y el domingo que nos íbamos a la iglesia, nos levantábamos tempranito, bañaba yo a mis hijos y nos íbamos corriendo a la iglesia, porque ese era lo más importante que vestir, que calzar, que comer, era el alimento espiritual, hermanos. Entonces, le doy gracias a Dios por ello, hermanos. Por eso es que el Señor dice que no debe de quitarnos el sueño, que vamos a vestir, que vamos a calzar, que vamos a comer, sino que más bien debemos de poner en primer lugar hacer tesoros en el cielo, es decir, buscar de Dios y que de manera natural, al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, tengamos obras de santidad, obras de arrepentimiento, que podamos ayudar a otros, porque aún, fíjate, déjame decirte, hermano, que aún que era yo viuda, muchas veces ayudé a mis hermanos económicamente. Hasta para eso el Señor me daba, para poder bendecir a mis hermanos en la carne, ¿verdad? Porque nosotros somos muchos de familia
y pude ayudar a algunos de mis hermanos en alguna circunstancia difícil que pasaron, porque Dios bendecía mi vida de una manera muy especial. Y te repito, lo sigue siendo hasta el día de hoy, ahora que bueno, estoy sola porque pues ya mis hijos se casaron, pero no me ha faltado nada, hermanos, no me ha faltado nada. El Señor ha abastecido mis alacenas, ha abastecido mi economía y no me ha hecho falta nada. Yo estoy muy agradecida con el Señor. Entonces, debemos de entender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Debemos de tener mucho cuidado con ello. También el Señor Jesús nos habla en esta parte, ¿verdad? Estamos hablando de cómo puede permanecer el verdadero cristiano en el Señor, cómo puede permanecer precisamente quitando los ojos de las riquezas y poniéndolas en la mayor riqueza que es Cristo. Él es nuestra mayor riqueza. Ajá. El reino de los cielos es nuestra mayor riqueza. Esa es la manera como podemos permanecer, abrazándonos a sus promesas, caminando bajo su voluntad, bajo su guianza. Ajá. Y también el Señor nos habla de la lámpara del cuerpo. Mira lo que dice en Mateo 6. Recuerda que estamos en Mateo y estamos en el capítulo 6. Y dice Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjate, qué tremendo, ¿no? El Señor nos habla de que debemos de tener cuidado con nuestros ojos, hermanos. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué estamos observando continuamente? Dice el Señor que la lámpara de nosotros, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es nuestros ojos, ¿verdad? Si lo que vemos, si lo que leemos, ¿verdad? Lo que escuchamos es bueno, es la palabra de Dios, pues indudablemente en nuestro interior, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos va a llevar a que lo que salga de nuestros labios sea bueno y que cuando de repente por ahí se presente algo que no debemos de ver, inmediatamente, ¿verdad? El Espíritu que habita en nosotros hará que digamos, eso no es bueno que yo lo vea, eso no es bueno que yo lo lea. Debemos de tener cuidado qué vemos, qué leemos, hermanos, porque actualmente, ¿verdad? Con el Internet, que es una herramienta poderosa, ¿sí? Debemos de tener entendimiento, capacidad para saberlo utilizar. Desgraciadamente, ¿verdad? Mucha gente ocupa la Internet para muchas cosas malas, para depravaciones, y nosotros, como en este caso, ¿verdad? Estamos usando el Internet para algo bueno, para propagar la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquellos que me están viendo, pues estamos hablando de la palabra de Dios. Así como también cuando de repente vemos una película cristiana que nos edifica o vemos una buena prédica, ¿verdad? Entonces nos estamos edificando. Debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, porque dice aquí que si nuestros ojos están viendo o están leyendo cosas eh, que te van a llevar a la oscuridad, ¿verdad? Porque déjame decirte, amado hermano, que la, la, este, cuando el hombre, ¿verdad? O el ser humano, porque desgraciadamente, ¿verdad? Ya no podemos decir nada más que los adultos, sino que desgraciadamente, hermanos, a través de la internet, pues hay muchos programas nocivos para todas las edades, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, hermanos, ¿verdad? Entonces, hay una difusión tremenda de pornografía terrible que cuando alguien comienza a ver pornografía, queda enganchado, hermanos. Y es así como una droga, no la puedes dejar y habitúas tu mente, ¿verdad? A estar viendo ese tipo de cosas. Y va, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? En este caso el cristiano comienza a ver
cosas que no debe, cosas sucias, cosas denigrantes, ¿verdad? Para el ser humano, como es la pornografía, ¿verdad? Y tantas cosas, pues, ¿qué es lo que va a suceder, verdad? Porque también no solamente hay imágenes, sino también hay lecturas, ¿verdad? Lecturas llenas de pornografía que te llevan a comenzar a tener tu mente llena de imágenes, de cosas sucias y te van degradando como ser humano. Y cuando el cristiano lo hace, pues todavía más terrible, porque se supone que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nosotros estamos buscando de Dios. No dejemos que el enemigo venga a llenar nuestra mente de ese tipo de cosas, hermanos. El enemigo es muy astuto porque desgraciadamente hay gente, hermanos, cristianos que están sumergidos en este tipo pues de lecturas, en este tipo de imágenes, y están súper enganchados, hermanos. Y aunque son cristianos, quiere decir que dejaron de buscar de Dios, que dejaron de buscar la llenura del Espíritu. No que el Espíritu Santo ya no esté ahí, porque Dios cuando te da el Espíritu no te lo quita después. No es de que porque si te portaste mal te lo quita, no, el Espíritu Santo sigue contigo, pero está ahí contristado, porque tú estás leyendo o estás visualizando cosas, ¿verdad? Que no te sirven para nada, sino solamente para alejarte cada día más de Dios y entrar a un mundo oscuro, sucio, lleno de perversión. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que si hay alguien dentro del círculo cristiano que esté haciendo eso, y me refiero al círculo cristiano, hermanos, porque hay que recordar que la palabra de Dios primeramente fue escrita para los hijos, para que el Señor, como lo estamos viendo, para que el Señor nos instruyera cómo debía de ser nuestro comportamiento, cómo debíamos de permanecer en Él. Y obviamente, cuando nosotros, ¿verdad? Caminamos sobre las pisadas de Cristo, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, entonces podemos a través del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, ir a otros que están en la misma circunstancia que a lo mejor nosotros estábamos antes de venir a Cristo, para traerlos a los pies de Cristo. Amén. Entonces, esto es importante porque aquí dice que cuando alguien entra en este estilo de vida, en este tipo de lecturas, en este tipo de programas, ¿verdad? De pornografía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, así es que si la luz que hay en ti son tinieblas, es decir, si a través de tus ojos, que son las lámparas, ¿verdad?, que iluminan tu interior, está lleno de todo este tipo de lecturas o de visualizaciones sucias y perversas, dice el Señor que entonces habrá tinieblas tremendas dentro de nosotros. Y entonces dice el Señor, hace una pregunta, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Imagínate, el Señor dice, ten mucho cuidado, no quedes enganchado en eso, porque el enemigo sabe, ve, te anda investigando y sabe cuál es tu debilidad, sabe cuál es la concupiscencia, cuál es aquello que te inclina a hacer lo malo, y por ahí te va a atacar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Amén. El ojo se relaciona con la mente, amados hermanos, o con el alma del hombre. Entonces, por eso es que la palabra de Dios, el pasaje de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, nos dice que como el ojo bueno ve cosas para el cuerpo, es decir, tú ves y dices, ay, pues esta manzana está bonita, es buena para mí, pero no vas a agarrar una manzana podrida y te la vas a comer, ¿verdad? El ojo te, te lleva a visualizar y a través de tus ojos, ¿verdad? A escoger entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que te sirve y lo que no te sirve. Ajá. Entonces,
que estamos hablando, si estamos hablando de que nuestros ojos son de alguna manera comparada con nuestra alma, entonces el alma del hombre, ¿verdad? Escoge lo que es bueno, procura hacer lo correcto, porque es mentira, ¿verdad? De que el hombre no sepa que lo que está haciendo es malo. ¿Tú crees que el hombre que está en la prostitución no sabe que eso es malo? Tú sabes que el hombre que está viendo pornografía sabe que es malo. El hombre que está cometiendo un adulterio sabe que es malo. No está ignorante de ello. Por eso es importante, hermanos, ver lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, saber cuál es el Señor nos va describiendo el tipo de hijo que quiere que seamos. Y el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que tu alma decida hacer lo correcto, que haga lo bueno, ¿verdad? Que se fije en las cosas importantes que contribuyen a tu edificación, que contribuyen a que estés bien en el camino correcto de Dios. Entonces, así como el ojo, ¿verdad? Así como el ojo bueno sirve como lámpara para dar luz a nuestro cuerpo, la mente, la mente buena, ¿verdad? Da luz de entendimiento y sabiduría al hombre. Y estamos hablando de entendimiento y sabiduría de Dios. Ajá. La sabiduría de Dios, porque esa es la que nos da el entendimiento y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Si nuestros ojos ven lo correcto, ven lo bueno, nos va a llevar a tener el entendimiento y la sabiduría para hacer lo correcto, para escoger el camino de Dios que es el correcto. La mente del hombre es buena si buscamos los tesoros del cielo. Entonces, si la mente, los ojos del hombre, ¿verdad? Son buenos, están viendo las cosas correctas, las cosas que le agradan a Dios, entonces estaremos buscando, amados hermanos, tesoros para hacer en el cielo. Los bienes espirituales que tengamos en nuestra fe en Cristo Jesús son los que nos van a llevar a hacer esos tesoros en el cielo. Si uno ve claramente las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que nos llevan a hacer esos tesoros celestiales, allá donde está nuestro Señor Jesucristo, y no estamos pensando en las cosas de la tierra, entonces andaremos en luz, dice el Señor. Yo soy la luz verdadera. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, si Cristo está en nosotros, entonces andaremos en la luz verdadera, porque estaremos reflejando a los demás la luz de Cristo, porque estamos viendo, ¿verdad? Las cosas correctas, estamos escogiendo las cosas correctas que son para el beneficio de nuestra vida espiritual, de nuestro hombre espiritual, para que crezca, para que se fortalezca. Y cuando venga la tentación o cuando venga el enemigo a querernos engañar, entonces tengamos la arma correcta para defendernos ante el enemigo, para esgrimirlo como lo hizo Jesucristo. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 al 2, perdón, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Colosenses. Aquí Pablo nos está haciendo una recomendación tremenda. Hay que recordar que Pablo, ¿verdad? Había tenido un encuentro tremendo con Jesucristo. Acuérdate que Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Él mataba porque él creía que estaba sirviendo a Dios de esa manera. Él creía que era un celo verdadero el andar matando y persiguiendo a la iglesia. Pero cuando él tiene ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Cuando cae del caballo y pasa por todo este trayecto, ¿verdad? De encuentro con el Señor y Él es transformado, ¿verdad? Cuando Él pasa por todo este trayecto de transformación en Cristo,
Entonces él se da cuenta del camino tan oscuro en el que él andaba y cómo Dios tuvo misericordia de él. Y entonces es cegado, hermanos. Él sufre una ceguera temporal. Y fíjate qué tremendo, porque cuando él tenía sus ojos bien, qué terrible que lo que él veía, lo que él elegía, era lo incorrecto. Él andaba en tinieblas. Él estaba haciendo cosas que lo estaban llevando no a hacer tesoros en el cielo, sino estaba haciendo cosas que lo estaban llevando al infierno mismo. Fíjate qué tremendo. Teniendo sus ojos bien, él podía ver, pero no estaba viendo realmente. Estaba ciego espiritualmente. Cuando él pierde sus ojos y no ve, porque Dios permite, ¿verdad? Que esté ciego temporalmente, durante esa ceguera física, él pudo ver espiritualmente lo que no podía ver cuando él veía claramente con sus ojos. Fíjate qué tremendo, ¿no? Esa es una lección tremenda para nosotros, hermanos. ¿Cuánta gente, verdad? Incluso cristianos, teniendo sus ojos bien, ¿verdad? Que podemos ver, a veces no vemos más allá de lo que está frente de nosotros. Y en cambio, el Señor le mostró a Pablo que a través de esa ceguera espiritual, esa ceguera física temporal, él iba a ver lo que no podía ver cuando tenía sanos sus ojos. Y entonces Pablo después habla continuamente de, de que hemos sido resucitados con Cristo. Habla de, para mí el vivir es Cristo, estoy juntamente crucificado con él, porque él pudo ver de primera mano a Jesucristo. Entonces, él nos habla aquí, si verdaderamente has resucitado con Cristo, ¿verdad? Si verdaderamente ya lo recibiste, ya resucitaste, porque antes eras un muerto viviente, pero ahora has resucitado en Cristo, pues entonces busca las cosas de arriba, porque tu ciudadanía ya no está en esta tierra. Tu ciudadanía ahora está en los cielos. Hoy la palabra de Dios, a través de Pablo, el Señor nos dice, si verdaderamente resucitaste conmigo, ya no estés buscando las cosas acá en la tierra, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, ahí donde yo estoy sentado con mi Padre a su diestra. Búscalo ahora y pon tus ojos en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra. Fíjate qué tremendo. Y mira lo que nos dice Juan, en primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate qué tremendo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. El que está en mí no andará en tinieblas, no andará dando tropiezos, no andará a tientas, porque sus ojos, que están llenos de luz, van a poder ver por dónde pisan, por dónde caminan, por dónde puede evitar esos peligros que están en el mundo. Recuerda, amado hermano, que este mundo, les daba yo una clase a mis niños adolescentes. Tenía yo un grupo de niños adolescentes y les daba yo su clase y en esa clase les enseñaba yo que el mundo es como una inmensa cueva oscura, tenebrosa, que si entramos a oscuras nos vamos a caer y no vamos a ver los peligros que se encuentran a nuestro alrededor. No vamos a ver dónde pisamos, pero si llevamos la lámpara, que es la palabra de Dios, vamos a poder ver claramente dónde pisamos, dónde caminamos, dónde nos paramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a decir dónde podemos caminar y dónde no. Dónde hay peligro para que nosotros no vayamos ahí.
Y hoy el Señor nos está diciendo, si ustedes están en mí, como yo soy luz, ustedes van a tener luz y van a tener la capacidad a través de mi espíritu de poder caminar sobre mis pisadas, de hacer lo correcto, de ser luz para todos los demás, ¿verdad? Dice que si nosotros andamos en luz, porque Él es la luz, entonces tendremos comunión, una comunión verdadera, una comunión fraterna en el amor de Dios, y entonces podremos caminar en comunión unos con otros, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ajá. Imagínense qué tremendo, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Ajá, porque aquí la palabra de Dios nos hace mucho hincapié en que debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, porque el enemigo sabe poner el pecado en envoltorios bien bonitos. Y luego nos mete en la mente, ay, eso, con que una vez lo hagas no pasa nada. Hay una vez que pasa, no pasa nada. Bueno, 2 veces. Y luego, bueno, 3 veces. Y después ya la tercera vez lo haces y ya resulta que ya no puedes dejarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado porque la misma palabra nos está diciendo, ¿verdad? Que debemos de tener mucho cuidado, que lo que vemos, ¿verdad? Va a entrar y va a ensuciar nuestra mente, va a ensuciar nuestro corazón, va a ensuciar nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida y nos vamos a comenzar a alejar del camino de Dios. Debemos de tener mucho cuidado y tener en cuenta lo que nos está diciendo la palabra de poner nuestros ojos allá, en los cielos, en lo que está arriba, no en lo que está aquí abajo, porque lo que está aquí abajo, hermanos, es temporal, se va a acabar, se va a podrir, pero lo que está allá arriba permanece para siempre. Lo que está allá arriba es eterno y nosotros debemos poner nuestros ojos en lo eterno, porque ahora sabemos que vamos allá con nuestro Señor, porque te vuelvo a repetir, nuestra ciudadanía está allá en los cielos y es ir a los cielos es pensar en lo eterno. Amén. Porque el Señor nos dice, porque si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará llena de tinieblas. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo en la palabra se hace un contraste muy gráfico al pensar en la oscuridad en que vive un ciego con sus ojos malos o enfermos, ¿verdad? Cuando un hombre dice, tiene sus ojos, ¿verdad? Los empieza a dañar viendo cosas incorrectas, como te decía yo. Y no solamente puede ser la pornografía, amados hermanos, puede ser otro tipo de cosas que se pueden ver o se pueden leer y que ensucian nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, lo ensucian. Y entonces aquí nos habla del contraste tan gráfico que es el pensar en la oscuridad en la que vive una persona ciega, con sus ojos malos o enfermos. Es decir, cuando un hombre que teniendo sus ojos bien físicamente, pero cuando están malos, tiene una mirada mala, una mirada enferma, entonces también va a tener una alma perversa, porque únicamente sus ojos van a querer ver maldad, ver cosas malas, cosas sucias, y eso va a estar ensuciando su alma. Y también a causa de tener un alma mala se pueden hacer, las personas se vuelven ávaras, se vuelven codiciosas, se vuelven orgullosas, entran en una perversidad tremenda, porque la envidia por las cosas de este mundo llegan a convertir a las personas también en ciegas, hermano. Cuando una persona comienza a tener tanta avaricia, tanta codicia, se vuelve ciega, hermanos. No ve más allá de lo que quiere tener más y más y más y más, y no le importa quién se lleve entre los pies. No le importa quién tenga que atropellar o a quién tenga que
que quitar de en medio para lograr su cometido. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, porque esto sucede. Las gentes mezquinas, ¿verdad? Miran con malos ojos a sus hermanos más necesitados para no ayudarles. Y esto es cierto, hermano, hay gente mezquina que tiene en abundancia y es mezquina y no pretende o no quiere ayudar a aquella persona que está necesitada, aún teniendo para ayudar. La gente mezquina es así. La gente mezquina no ve más allá de su mezquindad. Entonces, mira lo que dice Deuteronomio 15:9 al respecto. Ajá. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquí en Deuteronomio la palabra de Dios está hablando al pueblo de Israel, pero hay que recordar, amados hermanos, que la palabra de Dios es aplicable hasta nuestros días y que lo que se le dijo al pueblo de Israel también es aplicable para nosotros, para la iglesia. Entonces dice el Señor, guárdate de tener en tu corazón ese pensamiento perverso de decir, acuérdate que había, o probablemente todavía lo hacen allá los judíos, ¿verdad? Dice que 6 años trabajaban incluso a la persona que le debía algo a alguien, en el séptimo año era una regla judía que tenían que perdonar a las personas que les debían. La tierra en el séptimo año no era la dejaban descansar porque ya había producido y la dejaban descansar. Y dice aquí, ¿verdad? Que cuando llegue el séptimo año, dice, el de remisión, es decir, el del perdón, el que tú perdones a tu hermano, que se te ocurra en este año que tienes que perdonar su deuda, que a ti se te ocurra mirarlo con malos ojos, ¿verdad? Se te ocurra mirar con malos ojos a tu hermano menesteroso, es decir, a tu hermano que se encuentra en una situación crítica. Ten mucho cuidado, cuídate de que llegue ese momento de remisión y que veas a tu hermano necesitado y no le quieras ayudar, no quieras darle, no quieras perdonarle. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor? Porque Él le voy a permitir que clame que yo haga juicio sobre ti. Amén. Y además se te contará por pecado. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de la mezquindad, que llegado el momento no lo quieres hacer porque no es que yo lo necesito más, es que ¿cómo le voy a dar? ¿Verdad? Que trabaje. No, el Señor nos habla de que debemos de ser generosos, porque dice el Señor que el alma generosa practica con liberalidad en el Señor, sabiendo que cuando nosotros somos generosos, recibimos bendición de Dios, no porque hagamos misericordia, que tengamos benevolencia, que seamos bondadosos con otros. No es con la mentalidad de que lo voy a hacer porque el Señor dijo que me va a bendecir. No, hermanos, porque es un acto natural del Hijo de Dios. Debe de ser un acto natural del Hijo de Dios. El ser benevolente, el ser misericordioso, el ser bondadoso, el ver por la necesidad de otros. Que si tú tienes para ayudar, no detengas tu mano para ayudar al que necesita, porque eso el Señor lo recompensará en gran manera, indudablemente. Porque mira lo que dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Es decir, aquel que ve a su hermano o a su vecino que tiene necesidad y le da, lo ayuda, dice la palabra,
¿verdad? Será bendito. El Señor le bendice porque fue generoso con aquel que necesitó. El ojo bueno también representa un corazón sincero y constante. Cuando en tu vida hay una disposición natural, espiritualmente hablando, para hacer lo correcto, para ser bondadoso, ¿verdad? También tu corazón está lleno de sinceridad y de esa constancia de búsqueda de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado también, porque cuando nuestros ojos ven que alguien está necesitado y lo ayudamos, ¿verdad? Demuestra que verdaderamente tenemos un corazón sincero y constante en Dios. Cuando decimos constante quiere decir que estamos permaneciendo en el Señor, haciendo, poniendo por obra su palabra y que por lo tanto nuestro corazón está lleno del amor de Dios y queremos dar ese amor de Dios que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, a otros. Si nuestros sentidos o nuestros pensamientos, ¿verdad? No, los dejamos que sean engañados por las cosas de este mundo, debemos de tener cuidado, hermano, que nuestros sentidos y nuestros pensamientos no se dejen engañar por las cosas de este mundo, porque esas cosas, hermano, aunque parezcan muy bonitas, aunque parezcan muy agradables, nos apartan de la devoción sincera y pura hacia Jesucristo, hacia nuestro Dios. Debemos de tener mucho cuidado porque esas cosas que parecen tan bonitas pero que son tan mundanas nos pueden apartar de nuestra verdadera devoción a Cristo, a su palabra, a su guianza. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Entonces, andaremos, ¿verdad? Si nos dejamos engañar por las cosas banales de este mundo, entonces vamos a andar como si tuviéramos los ojos nublados por malos pensamientos, por malas actitudes, por malas cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos habla que cuando eso sucede, entonces nos convertimos en hombres de doble ánimo, que hoy queremos una cosa, mañana queremos otra y pasado mañana vamos a querer otra. Y entonces no vamos a poder tener una conducta correcta constante. Vamos a estar cambiando, vamos a ser inseguros en nuestros caminos y entonces vamos a estar sumidos, vamos a estar sumiendo nuestra alma en una oscuridad espiritual. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De que verdaderamente nuestros pensamientos no sean engañados por las cosas que vemos en este mundo, porque cada día somos bombardeados más y más, hermanos, a través de la televisión, a través de la internet, en el mundo mismo, cuando vamos a un lado, a otro, vemos anuncios, vemos cosas y que hay muchas cosas que parecen muy bonitas, hermanos, pero que cuando las analizamos espiritualmente nos damos cuenta de que no son tan bonitas como aparentan superficialmente. Debemos de tener mucho cuidado, porque entonces, ¿verdad? Si empezamos a ser engañados por esas cosas que hay en el mundo, va a llegar el momento, amados hermanos, en que vamos a comenzar a dañar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y vamos a comenzar a permitir entrar tinieblas a nuestra vida. Y va a llegar el momento en que nos vamos a volver personas de doble ánimo, que hoy tengo ganas de ir a la iglesia, pero mañana no. De que hoy tengo ganas de leer la Biblia, mañana no. Pasado tal vez lo haré. Nos volvemos inconstantes y entonces nos volvemos también inseguros en todos nuestros caminos. Mira lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando dice la palabra en todos sus caminos, habla de todos. Se vuelve inseguro
en su vida diaria, en su vida profesional, en su vida profesional, en su vida familiar. Es una persona que hoy dice una cosa y mañana hace otra. Y en la vida espiritual, pues ni se diga. Ahí con mucho más razón. Amén. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Amén. Y bueno, ya vimos también, ¿verdad? Que el Señor nos habla, ¿verdad? De las riquezas. El Señor también nos habla de las riquezas, ¿verdad? Entonces, así que debemos de tener mucho cuidado porque nuestro ojo, ¿verdad? Debe de tener mucho cuidado con lo que ve. Ajá. Nos volvemos ciegos, ¿verdad? Porque nuestros ojos ya no están siendo alimentados con la palabra de Dios. Amén. Y bueno, el ciego, pues comúnmente, ¿verdad? Espiritualmente hablando, vive en obscuridad. Y bueno, las envidias, ¿verdad? En este mundo también puede llevarnos, ¿verdad? A tener una alma esclavizada, a tener una alma oscura, si no somos, nos convertimos en envidiosos, en avariciosos, ¿verdad? Y entonces estaremos alejándonos cada día más del Señor. Así que dice el Señor, si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Qué tremendo, ¿no? Que el Señor dice esto, ¿verdad? Si tu vida está llena de tinieblas, imagínate qué tremendo. Entonces debemos de escoger bien el principio moral. ¿Y cuál es el principio moral? En nuestra vida diaria escogemos los principios morales, el el ser buenos ciudadanos, el ser personas que no le hagamos daño a nadie. Pero hablando espiritualmente, amados hermanos, tenemos que tener los principios morales de Dios que van a seguir en nuestra vida, ¿verdad? Si permanecemos en el Señor, vamos a tener los principios morales de Dios rigiendo nuestras vidas. Si nuestro Señor, ¿verdad? Es nuestro Dios, pues Él nos dará todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? Tenemos que escoger quién va a ser nuestro Señor. Si nuestro Señor es Dios, escogemos que el Señor sea nuestro Dios, entonces Él nos dará todas las cosas buenas que nosotros necesitamos. Por consiguiente, si escogemos el mundo, obviamente sabemos quién es, ¿verdad? El príncipe de este mundo y Él estará gobernando nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios va a guiar nuestra vida, entonces debemos dejar todo nuestro egoísmo para poder servir generosamente a otros. Por otra parte, si el dinero es el propósito de nuestra vida, entonces el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo ocupará el trono de nuestra voluntad, ¿verdad? Pero debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, porque esta filosofía materialista deja al cristiano, ¿verdad? Ciego espiritual y moralmente. Y como acabamos de leer en la palabra, y qué tan oscuras son estas tinieblas, ¿verdad? ¿Cómo son oscuras esas tinieblas? Porque ya no sabes para dónde vas ni de dónde vienes. Es el momento que incluso hay personas que llegan incluso a quitarse la vida, ¿verdad? Porque su oscuridad es tan densa interiormente, espiritualmente, que ya no saben qué hacer. Se encuentran desesperados. No hay oscuridad más negra y oscura que esa. Entonces, pidamos constantemente a nuestro Dios que nos dé un espíritu de sabiduría para ver claramente y entender de verdad quién es Cristo
y cuán grandes cosas ha hecho por cada uno de nosotros, alumbrando nuestros ojos, ¿verdad? Que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y de nuestra herencia con los santos. Mira lo que dice Efesios 1, 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, de no desviarnos, de no dejar que el enemigo nos engañe con las atracciones de este mundo, porque si dejamos que nos engañen, nos vamos a desviar y vamos a comenzar a dejar entrar en nuestro interior tinieblas. Y esas tinieblas se pueden volver más densas que ya no vamos a saber ni quién somos. Ajá. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice aquí nuestro estudio, debemos de pedir constantemente a Dios que nos dé de su sabiduría, que nos dé entendimiento, ¿verdad? Que nos dé de su luz, que estemos llenos de su espíritu para que tengamos, dice aquí, ¿verdad? Que estemos nuestros ojos alumbrados, nuestro entendimiento, ¿verdad? Esté correctamente, ¿verdad? Encauzado en la palabra para que sepamos cuáles son, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Cuáles son, ¿verdad? Para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé la sabiduría de lo alto y la revelación del conocimiento de Él, para que estén alumbrados nuestros ojos, ¿verdad? Los ojos de nuestro entendimiento, es decir, que nuestro entendimiento podamos escoger sabiamente lo que es correcto, lo que es bueno, lo que a Dios le agrada que hagamos. Y solamente así podremos saber, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Dice así su palabra. ¿Y cuáles son las riquezas de su gloria? Esas riquezas que nos esperan allá en el cielo. Amén. Dice, porque dice aquí, dice a lo que hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros, sus santos, sus apartados, los que cada día procuramos estar en el Señor, hacer lo correcto. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado y escoger que Dios sea el guía de nuestras vidas para que todo egoísmo salga de nuestras vidas y poder servir generosamente a otros. Y que si el dinero es el propósito de nuestras vidas, pues nos va a ir dejando ciegos, ciegos moral y espiritualmente, amados hermanos. Debemos de alumbrar nuestros ojos con el entendimiento de nuestro Señor. También Dios nos habló de las riquezas, ¿verdad? Nos habla Dios sobre las riquezas. Mira lo que dice el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo. Dice así, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Dios y las riquezas no tienen, no son compatibles, ¿verdad? Entonces, o tenemos que decidirnos, o Dios o las riquezas, porque si hay riquezas y la persona no es una persona sensata, no es una persona que está bien establecida en la palabra, indudablemente se va a desviar. Por eso es que Cristo nos enseña que el amor excesivo a las riquezas terrenales es incompatible con el reino de Dios. Esto tenemos que entenderlo, amados hermanos, que ay, perdón, hermanitos, perdón, mil disculpas, mil disculpas. Ay, es que tengo un gatito y ya me estoy haciendo alérgica
Entonces, mil disculpas, amados hermanos. Entonces, Cristo nos enseña que el amor excesivo a las riquezas terrenales, como ya lo hemos estado viendo, son totalmente incompatibles con el reino de Dios. Y esta es la enseñanza más clara que el Señor hace en su doctrina. Es oportuno recordar la recomendación que Cristo hace al joven rico que quería ganar para sí la vida eterna. ¿Se acuerdan de ese joven que dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Así lo dice en Mateo 19:21. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y te acuerdas, ¿verdad? Que en la historia este joven escuchó, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se fue y ya no regresó. ¿Por qué? Porque su mirada, sus ojos, su corazón estaba en las riquezas, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. En consecuencia, el verdadero cristiano debe entender que el amor a las riquezas como fin principal de su egoísmo no puede estar de acuerdo con la justicia de Dios, porque ya hemos leído en Primera de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, debemos de tomar en cuenta, hermanos, que esta enseñanza que nos da Jesucristo nos habla precisamente de que el principal egoísmo, ¿verdad? Radica en las riquezas y no puede estar de acuerdo las riquezas, el egoísmo, la ambición, no puede ser compatible con la justicia de Dios, porque dice el Señor, y el Señor no se equivoca, si el Señor lo dice es porque así es, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así lo dice en Timoteo, Primera de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es cierto, hermanos. ¿Cuántos? Te decía yo en clases pasadas, ¿verdad? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos grandes predicadores tienen sus ojos puestos en el dinero, en la riqueza? Quieren tenían un buen avión, ahora ya quieren otro y quieren un jet y ponen a Dios como pretexto. Es que el Señor me dijo que tengo que cambiar de jet, que tengo que cambiar de auto y que necesito un deportivo y además lo quiero blindado. O sea, una serie de tonterías porque ya desviaron su mirada de los tesoros celestiales. Ellos están más preocupados por los tesoros terrenales. Entonces, los tesoros terrenales pueden llegar a tomar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Es fácil que el dinero y el afán de ganar más y más dinero dominen la mayor parte de nuestra atención y finalmente esclavice al hombre, ¿verdad? De querer tener más, el de, el de llegar a una encrucijada en el camino en el cual elija entre Dios y el dinero, ¿verdad? Entonces, la encrucijada en el camino de los hombres está en la elección entre Dios, estar allá en la eternidad o las riquezas de este mundo que se acaban. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas y riquezas, casas, coches, propiedades, tener una cuenta bancaria, tener varias cuentas bancarias, si cuando muera va a perder su alma y va a ir a la eternidad de tormento eterno? Ajá. Entonces, Cristo dice a los hombres que la responsabilidad de elegir uno de estos dos caminos está precisamente
en el hombre. Nosotros escogemos dónde queremos pasar la eternidad. Si queremos pasar la eternidad con Dios, disfrutando bienes celestiales, duraderos y eternos, o pasar la eternidad en un lugar de tormento eterno, nosotros escogemos, hermanos. Entonces, yo creo, amados hermanitos, que hoy nos quedamos hasta aquí. La semana que entra, continuamos. Continuamos nuestro estudio. Amén. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. No concluimos nuestra lección, pero concluimos el tiempo, porque ya saben que el tiempo vuela, es implacable y camina y camina, camina, esa manecilla camina y camina y no se para. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. La próxima semana probablemente terminamos esta lección y tomamos la última de estas enseñanzas que Jesús nos da a cada uno de nosotros como sus hijos. Y Él quiere que nosotros como sus hijos, como verdaderos cristianos, Él nos instruye a través de su palabra cómo podemos, ¿verdad? En este caso, permanecer en Él sin desviarnos. Y entonces Él nos enseña a través de su palabra que si nosotros llevamos a cabo cada una de las cosas que hemos visto, vamos a permanecer, porque no va a haber nada que nos desvíe, porque el objetivo principal ya sabemos cuál es. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, que está llena de tesoros para cada uno de nosotros, está lleno de bendiciones, Señor. Está lleno de enseñanzas, Señor, que nos llevan, Padre Santo, a ir, Señor, siendo edificados, Señor, a ser siendo conformados como a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Señor, a que nos parezcamos cada vez más a Él, Señor, que podamos reflejar tu gloria, Señor, a los demás, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, te doy gracias por esta estación de radio, Padre. Bendícela, Señor, bendice a nuestro hermano Héctor y a su esposa, Señor, Gisela, que son los encargados, Señor, de esta herramienta que has puesto en sus manos, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para que la administren sabiamente, Señor, y seguir, Señor, difundiendo tu palabra, Señor, a través de esta estación, Señor. Padre, te pido por todos y cada uno de los que contribuimos, Señor, a través de estudios, Señor, de enseñanza de tu palabra, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra, Señor, la prediquemos como está escrita, Señor, no como nosotros pensamos, sino como está escrita. Tu palabra no necesita, Señor, que le quitemos o que le pongamos. Tú no la diste, Señor, y tu palabra es real y verdadera, Señor. Tu palabra transforma, Señor. Tu palabra edifica, tu palabra instruye, Señor. Tu palabra corrige en justicia, Señor. Padre, te doy gracias por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposa Adrián Herrera, Señor Ortiz. Bendice sus vidas, Señor, dale su sabiduría y entendimiento, Padre, para seguir, Señor, eh, estar al frente, Señor, cuidando, Señor, esta comunidad de fe, Dios es fiel, que tú has puesto bajo su cuidado, Señor. Bendíceles, Padre Santo, y te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectaron, que estuvieron en esta hora, Señor, escuchando, Señor, estudiando la palabra, Señor, haciéndome compañía, Señor, estudiando tu palabra, así como también a los amigos, Señor, que se siguen conectando. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias también, Señor, por todo aquel que a través de las redes sociales, Señor, a través de Facebook, Señor, a través de YouTube, puedan ver, Señor, este estudio. Que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones y que, Señor, la pongamos por obra, Señor, porque eso es lo más importante, Señor, poner tu palabra por obra en nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por el honor que me das de servirte, Señor, a ti, al único Dios verdadero, Señor, y a Jesucristo, el justo, Señor, mi bendito Salvador, y tu Espíritu Santo, Señor, que está en nuestras vidas, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe Dios es fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Nos vemos la próxima semana. El Señor me los bendiga y el Señor los guarde.